Buenos días chicos, el día de hoy continuaremos con nuestro curso de Excel. Para ello vamos a empezar viendo 5 puntos muy importantes. Continuaremos viendo acerca del formato que le podemos dar al texto que aparece aquí en la pestaña de inicio, en la ficha de número. Como pueden ver, aquí teníamos general. En la clase anterior aplicamos únicamente moneda. También podemos aplicar aquí número. Por ejemplo, lo voy a aplicar a esta celda H4. Lo voy a aplicar dándole clic aquí y le voy a poner número. Como pueden ver, me agrega el número punto, el punto decimal y me agrega 2 ceros. Aquí podemos correr el número de decimales que deseamos. Por ejemplo, si quiero solo 1 o si quiero más decimales. Entonces, como pueden ver aquí, este número me lo alinea a la izquierda. ¿Por qué razón? Porque este es una O mayúscula. Entonces siempre debemos de tener en cuenta qué alineación nos da Excel. Como ven aquí, Excel lo toma como texto. Entonces por esa razón lo alinea a la izquierda y no a la derecha. Entonces si lo cambio, ya me lo alinearía a la derecha. Entonces voy a seleccionar, voy a agregar aquí un número más y voy a seleccionar este rango de números. Le voy a aplicar el formato de número. General es el sin formato específico. Ok, ahora vamos a ver este. Como pueden ver aquí, el título de la columna de esta tabla no se alcanza en el tamaño de la celda. Entonces hay que agrandar un poco esta columna. Para ello podemos ubicarnos aquí en medio de las dos columnas y me parece, ven que mi puntero cambia a una flechita, bueno, dos flechitas. Entonces cuando ya la tengan así, le dan doble clic y como pueden ver se ajusta automáticamente al texto que tengamos en nuestra columna, un texto más largo, por decirlo así. Entonces aquí se puede observar fácilmente que esta fecha que coloqué aquí me la alinea hacia la derecha y esta me la alinea hacia la izquierda. ¿Por qué razón? ¿Alguien me podría decir? Voy a dejar ahí para que comenten si quieren. La razón es porque Excel sabe que esta no es una fecha real porque no existe el 30 de febrero. Entonces por esa razón lo toma como que si fuera texto. En cambio si coloco, no sé, 29, sí me lo acepta porque hay años bisiestos en el cual lo acepta la fecha del 29 de febrero. Y así voy a copiar la misma fecha solo para efectos del ejemplo. Entonces, como pueden ver, automáticamente Excel me lo coloca con formato de fecha. Y luego tenemos el formato de moneda que habíamos visto anteriormente y el formato de contabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Aquí puse aquí el texto por si lo quieren leer. La diferencia es que separa el símbolo de la moneda, que en nuestro caso por ser Guatemala es el quetzal. Entonces si lo tenemos en formato de moneda nos aparece el símbolo pegado al número y en este caso aparece pegado al lado izquierdo. Esto lo hace ya que en contabilidad manejamos números muy grandes y para que no se mezcle con los números y que sea más ordenado visualmente, Excel tiene esta opción de contabilidad y coloca el signo del lado izquierdo. Es recomendable, lo que les recomiendo es utilizar el formato de moneda cuando utilizamos cantidades pequeñas y el formato de contabilidad cuando utilicemos cantidades más grandes. Aquí les coloqué también que pueden utilizar el formato de moneda cuando utilicen cuando realicen documentos de factura, cotización o documentos legales. Ok, como pueden ver aquí me aparecen estos signos raros, ya que el tamaño de la columna no es lo suficientemente largo para mostrar
el dato. Esto se los había dejado ya en el documento que les puse de PDF, no sé si alguien lo leyó, pero eso ya estaba ahí descrito. Entonces voy a seleccionar mi rango de celdas, solo voy a agregar aquí un número. Voy a seleccionar mi rango de celdas y les voy a aplicar a todos el formato de moneda, ya que no son números muy grandes. Luego vamos a continuar con la alineación de datos en una celda. Dependiendo del tipo de dato que se ingrese en la celda, Excel alinea el texto de forma automática. Entonces, como habíamos visto anteriormente, si el texto es numérico o de fecha, me lo alinea del lado derecho, y si es texto, me lo alinea del lado izquierdo. Entonces, ¿cómo cambiar nosotros la alineación del texto? Para eso vamos a seleccionar la celda que deseamos cambiar la alineación y nos vamos a dirigir a la pestaña de inicio. En la ficha de alineación, aquí nos aparecen 6 tipos de alineación. Nos aparece alinear a la izquierda, centrar o alinear a la derecha. Entonces, si yo quiero esto alinearlo centrado, entonces lo puedo centrar ahí o a la izquierda, dependiendo de cómo lo querramos. Entonces voy a alinear toda mi tabla a la izquierda, por ejemplo, a la derecha, perdón. Y los encabezados los voy a alinear centrados. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una celda con un alto similar a este? O por ejemplo, cuando nosotros escribimos bastante texto, entonces a veces nuestras celdas se nos hace un poco más altas, entonces, y deseamos alinear el texto verticalmente, podemos hacerlo con estas opciones que tenemos aquí arriba. Aquí tenemos la opción de alinear a la parte superior. Como pueden ver, pega el texto hacia arriba de la celda, o alinear en el medio, o alinear en la parte inferior, que es como lo muestra por defecto. Entonces vamos a alinear estos textos al centro, en el medio, y centrado y en medio. Ok, ahora vamos a dirigirnos al tipo de fuente. Cuando hablamos de fuente nos referimos específicamente al aspecto del texto. Entonces, para cambiar el aspecto del texto, voy a seleccionar el texto que deseo cambiar, y aquí en la ficha de fuente podemos cambiar el tipo de fuente, aplicarle el que nosotros querramos. Yo lo voy a aplicar... tengo aquí mi propia fuente de mi letra que había creado en una página. Le voy a aplicar un tamaño de 18, 20, voy a ponerle negrita, podemos aplicarle negrita, cursiva, subrayado. Le voy a quitar esto, lo voy a dejar en negrita, y como pueden ver se cambió no cabe los nombres dentro de la columna, entonces lo voy a arreglar haciendo doble clic. Ahí sí está ahí, ok, y listo. También le podemos cambiar el tipo de fuente a nuestro texto de aquí abajo. No sé si le voy a poner el mismo, le voy a poner otro. Se mira muy feo, pero lo voy a dejar así. Ok. Luego vamos a ver, también le podemos cambiar el tamaño, el color, perdón, que nosotros querramos. Yo le voy a poner color azul, y a los nombres le voy a poner... Bueno, lo voy a dejar así. Los bordes. Podemos insertar bordes a una tabla desde aquí la ficha de fuente. Nos aparece aquí el botón de borde inferior, aparece por defecto. Entonces, si le damos clic a la flechita, nos aparecen todos los bordes que podemos aplicar. Vamos a seleccionar la tabla que deseamos aplicar los bordes, y le voy a aplicar todos los bordes. Entonces, como pueden ver, se delimita por medio de líneas todas las columnas y filas.
Luego el relleno de celdas. Para colocar el relleno de celdas es este botón que nos aparece aquí. Entonces únicamente seleccionamos el rango de celdas que deseamos modificar y le voy a aplicar el de naranja énfasis 2 oscuro 25%. Y listo, eso es todo. Voy a ahora a explicar la tarea de la semana, que es este archivo que les voy a dejar el link en la descripción y en Classroom y en todos lados para que lo descarguen. Entonces vamos a habilitar edición y como pueden ver aquí están las instrucciones. El número 1 dice alinear los encabezados en el centro y en el medio. Entonces eso está fácil, únicamente nos dirigimos, seleccionamos lo que deseamos alinear y le damos clic en el centro, en el medio y en el centro. Luego rellenar la fila de encabezados con naranja énfasis 2, es el que ya había aplicado anteriormente. Y el tipo de fuente y el tamaño ya lo sabemos aplicar a toda la tabla. Y todos los bordes y borde exterior grueso. Entonces todos los bordes, seleccionamos toda la tabla, le damos clic aquí y ponemos todos los bordes y borde exterior grueso. Entonces se nota la diferencia de que el borde exterior es más grueso que los bordes interiores. Bueno, ustedes lo terminarían. Bueno, ahora les mostraré cómo realizar esto desde el teléfono móvil. Bueno, aquí ya me encuentro en mi teléfono móvil. Voy a abrir el navegador y voy a pegar el link que les voy a dejar en la descripción. Le voy a dar clic en pegar y pues, como pueden ver es ese. Entonces le doy clic a OK. Y ya me descargó el archivo. Le voy a dar clic en abrir. Lo voy a abrir con... No tengo el de Microsoft, solo tengo el de Google, entonces lo voy a hacer ahí. Y listo, ya tengo aquí el archivo. Vamos a ver cómo centrar el texto y colocarlo en medio. Entonces voy a seleccionar solamente esto. Ustedes deben de seleccionar todos. Luego le doy clic aquí en donde está la A. Bueno, entonces aquí está la alineación a la izquierda, centrado y derecha. Entonces vamos a centrarlo y verticalmente son estas tres que aparecen aquí. Entonces vamos a ponerlo en medio y así aplicarían a las demás columnas. Rellenar, para rellenar igualmente seleccionamos el rango o todo el texto que deseamos modificar. Le damos clic a la A y aquí en color de texto le vamos a... es en celda, porque lo que vamos a hacer no es cambiar el color de texto, sino que el relleno. Entonces nos dirigimos a la pestaña de celda, color de relleno y le vamos a aplicar el color naranja. Aquí tenemos más naranja, solo que aquí no aparecen los nombres. Entonces voy a dejar este. Luego nos pide el tipo de fuente y el tamaño. Igualmente aquí en la A nos aparece el tipo de fuente, que ya aparece Arial, y el tamaño aparece aquí, entonces 12. Y así se lo aplicaríamos a toda la tabla, seleccionando obviamente toda la tabla. Yo únicamente estoy haciéndolo pedacitos de la tabla, ya que es únicamente ejemplo. Y para aplicar los bordes, entonces para aplicar los bordes seleccionamos las celdas que deseamos aplicar bordes. Luego nos dirigimos nuevamente aquí a la A, o incluso aquí abajo nos aparece bordes. Le damos clic ahí y nos aparece todos los bordes que podemos aplicar. Entonces voy a aplicar este de todos los bordes. Voy a volver a seleccionar el texto. Y voy a darle clic en bordes, porque ahora voy a aplicar el de borde exterior grueso. Ya que aquí no tengo la opción, lo voy a hacer manualmente. Entonces voy a seleccionar este y voy a seleccionar estilo de borde. Voy a elegir uno más grueso y listo. Entonces como pueden ver, ya se nota el borde exterior grueso y los bordes internos. Y listo, eso sería todo por esta semana.
Espero les haya gustado y los veo hasta la próxima semana. Adiós.